Hello everybody. Hola a todo el mundo. Muchas gracias por invitarme al Basque Culinary Center. Nos encanta todo lo que están haciendo aquí. Y si alguien no tiene traducción, pueden ir a coger auriculares. Voy a intentar hablar despacio, pero soy famoso por hablar rápido. Así que espero que las intérpretes me perdonen. Voy a quitarme la mascarilla, así va a ser más fácil que me escuchen. Si van a findingdininglovers.com verán algún ejemplo de lo que estamos haciendo y puede que puedan encontrar ideas inspiradoras y puedan tener un diálogo conmigo después. Si tienen alguna pregunta, interrúmpanme porque quiero que esta conferencia sea una conferencia participativa. Así que anímense. Antes de empezar, me gustaría saber algo del público al que le estoy hablando. ¿Pueden levantar la mano si trabajan en un restaurante, por favor? Muchos. ¿Y en hotel? Muy bien. ¿Y quién trabaja en la recepción, en la parte de delante o en la atrás? ¿Propietarios y propietarias? ¿Quién? Voy a por vosotros luego. Bueno, voy a hablar un poco de Fine Dining Lovers. Somos una revista digital internacional. A mí me encanta que se me vea aquí, pero normalmente estamos online, no se me ve en persona. Publicamos en inglés, en francés, en español y en italiano y tenemos 20 millones de visitas al año. Y este año esperamos 24 millones de visitas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con artículos, recetas, vídeos, podcasts, eventos, debates, análisis y encuestas. Hoy voy a hablarles de las encuestas. Han sido unos años difíciles, creo que para todo el mundo en el mundo de la restauración. Tener un restaurante sin clientes es quizás lo peor que nos pueda ocurrir cuando se trabaja en restauración. Pero también para las publicaciones esto ha sido difícil porque la pandemia nos ha supuesto un shock para todos, nos ha hecho pararnos y darnos cuenta de que trabajamos todos en industrias muy frágiles que se hunden en cuanto pasan ciertas cosas. Como publicación, intentamos ver cuál es nuestra posición en este mundo, porque la industria de la restauración está pasando por el peor momento de su historia y queríamos saber cuál era nuestro papel como publicadores, como editores. Y entonces organizamos una cosa que llamamos Turning the Tables, dando la vuelta a las cosas. Invitamos a 20 personas relevantes, algunos son chefs, otros son propietarios, algunos de ellos trabajan en el Basque Culinary Center. También hablamos con pequeños restaurantes que trabajaban cerca de nosotros, también hablamos con restaurantes de alto nivel, también hablamos con cadenas de restaurantes, etcétera, y les planteamos una serie de preguntas, de preguntas que por ejemplo, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Qué ideas innovadoras podemos aplicar? Y lo que nos preocupaba era ver cómo podíamos reflexionar, porque es muy raro ver que toda una industria se paraliza y tiene un momento para reflexionar, especialmente en una industria como la nuestra que camina tan rápido y a tope de adrenalina todo el tiempo. Es muy difícil tener un momento de pausa, de parada para reflexionar, y esto ha sido el efecto positivo de la pandemia. Ha sido un momento en el que realmente hemos podido parar y reflexionar qué estaba ocurriendo en el sector, qué podíamos mejorar, qué podíamos solucionar. Y lo mejor para mí de este periodo fue realmente poder ver que toda la industria estaba parada. Yo llevo más de 20 años trabajando en restauración desde el punto de vista del periodismo, pero ha sido malo para todo, ha sido malo para las relaciones públicas, ha sido malo para la narrativa, ha sido malo para todo y nos ha obligado a quedarnos al margen y ha exigido transparencia por parte de los chefs. Y se han dado cuenta que un 6% de beneficios igual no es suficiente cuando tengo que cerrar. He visto chefs jóvenes que han pasado años y han invertido todo su dinero en sus estudios, etcétera, pero no saben cómo reflotar una empresa después de una crisis como esta, ¿no? Entonces aquí tenemos una cara muy conocida que todos ustedes saben quién es y es, digamos, el padrino de la gastronomía. Y yo creo que puedo defender que la BBC solo existe gracias a este hombre.
Y por eso decidimos que íbamos a preguntarle al rey de la creatividad. Y esto es lo que nos dijo: nuestro papel como chefs ahora no se trata de crear, sino que tenemos que saber cómo crear una investigación de mercado, cómo producir una estrategia de mercado, cómo controlar los ingresos y los gastos y cómo asegurar un fondo de empresa. Y hay que preguntarse quiénes somos como empresa, qué queremos ser y ver a quién tenemos que pagar y cómo tenemos que contribuir. Y hemos visto a chefs Michelin, y aquí lo vemos, el chef del Black Swan encargándose de cocinas sociales, de comedores sociales. Hemos visto al chef de Sons and Daughters de San Francisco compartiendo sus beneficios, porque decía: San Francisco es uno de los estados más caros del mundo, ¿cómo puedo dar más a mi personal para que se quede conmigo en este tiempo de crisis? ¿Cómo puedo pagar? Y entonces decidió perder parte de sus beneficios como propietario y compartirlo con el grupo. Y esto es innovador, especialmente en los restaurantes de estrellas Michelin. Aquí tenemos también a Foil and Triumph, que ha sido capaz de crear beneficios sociales. Tenemos un restaurante de 3 estrellas Michelin que estaba repartiendo comida para llevar a casa envuelta en papel de aluminio. Y es loco, pero es innovador, es una innovación dentro de un sector en crisis. Un restaurante donde no podríamos comer antes si no hubiéramos gastado 500 euros por persona, y de pronto por 30 y pico euros podemos llevarnos comida a casa. Y consiguieron vender más de 1000 cenas en una noche y se convirtió en algo accesible para todo el mundo. Y estamos encantados de ver estas innovaciones en un momento muy difícil. Y solo hemos encontrado un chef que tuvo un pensamiento más de seguridad. Hemos hablado con muchos chefs, pero aquí tenemos a Jeremy Chan, que tiene un restaurante con estrella de Michelin en Londres, y dijo que su momento más orgulloso como chef fue saber que en mitad de la crisis eran capaces de pagar los salarios a nuestro equipo durante 6 meses, aunque no tuviéramos ni un solo comensal. Y él es el que nos hablaba de seguridad. Él pasó gran parte de su carrera planificando, y este es un gran ejemplo. Para mí me parece que este es el joven al que tenemos que seguir, al que tenemos que ponerlo como líder en lo alto de la montaña. Y estudiando esta industria, y como es una industria muy transparente, un sector muy transparente y hay muchos mensajes, decidimos subirnos al carro y usar esta herramienta que tenemos de las encuestas para hacer preguntas en el sector y entender qué es lo que necesitamos saber. ¿Qué necesitan saber en este momento los restaurantes para sobrevivir? Y voy a hablarles ahora de esta encuesta, pero que está también en castellano, la pueden buscar online. We only ask a few questions. It's very direct, and what we really tried to understand here is what is lacking for those working in restaurants, what do they want to know, and what is not currently available for them. This was very important. We didn't just want to identify what chefs want to know, but what is not currently available for them. I'm going to ask you guys to take part now and try guess the first question that we asked. So the first question we asked was, and sorry, just before we jump in, I'll just mention a little bit about the partners, because it's important that we mention the partners we worked with here. We teamed up with James Beard Foundation in America. We teamed up with a group called Black Food Folks, which represents black industry food professionals. We teamed up with the Culinary Institute of America, ourselves, and San Pellegrino Young Chef. The overall objective for us as publishers was, once we identify these issues, we want to create the resources. So we want to actually produce the videos. The first question we asked is, as a chef working in a restaurant, do you think that you lack practical business knowledge? Now I'm going to just do a little guess. Let's see if anyone can guess what that number was of amount of chefs that admitted
that they lack practical, basic business knowledge. Who thinks it's 20% of chefs? Nobody. Who thinks it's 40% of chefs? Well, we've got a smart room here, eh? Who thinks it's 60% of chefs? Too smart. Who thinks 80%? No one? 100%? No? 78% of El those 100% chefs, yes. no. Nearly 80% Bien, of those entonces chefs. estamos hablando de que el 80% de los chefs realmente les carecen de este conocimiento. Vemos también que tenemos aquí más de un 300, una cifra enorme de personas que carecen de ese conocimiento. Estamos hablando de casi un 80% y, desde luego, si esta pregunta la hubiéramos formulado antes de la pandemia, sería un número quizás mucho más bajo, porque la pandemia es lo que ha suscitado la visibilidad de este problema, y una vez que identificamos un problema podemos encontrar esta respuesta. Lo que es quizás más chocante es cómo se desglosa este grupo también de cocineros, porque yo hubiera esperado realmente más de todo ello, pero tal y como podemos ver aquí, el peso de esos chefs, realmente la predominancia está en aquellos que tienen un papel ejecutivo, un papel importante, así que este es un grupo de gente que tiene que ver con la experiencia dentro de la empresa. Algunos tienen más de 10 años de experiencia diciéndonos que les falta un conocimiento básico y práctico del negocio. Aunque esta cifra sea sorprendente, yo estoy muy feliz porque tenemos la cifra, entonces ya podemos abordar el problema. ¿En qué áreas carecen de conocimiento? Esta es la siguiente pregunta que queríamos entender. Vemos que aquí lo que tenemos es un entendimiento de grupo. Tienen que atraer la inversión, mantener el financiamiento, tienen también que reforzar la gerencia. Y cuando hemos hecho esto y hemos visto esto, y cuando hemos abordado esta información, hemos tomado esta información y hemos creado 22 vídeos posibles que pueden ser utilizados por gente dentro de la industria. Y en estos 22 vídeos hemos preguntado cuáles son los 5 vídeos que os gustaría tener, porque hablan de un contenido que no está disponible en este momento. Y ahora lo que me gustaría hacer, porque es simplemente recorrer esos 5 primeros que aparecen ahí, y vemos que, por ejemplo, tenemos aquí una especie de lista de éxitos de todo ello. El número 5, el 23% de las personas a las que les preguntaron dijeron que querían asesoramiento de un inversor en restaurantes, y lo que estaban buscando y qué estaban buscando realmente para un restaurante que tuviera éxito. Es decir, necesitaban realmente un inversor que hablara para ellos acerca de este sector, y también ellos tenían que identificar lo que estaban buscando. Vemos que esto es realmente un resultado muy importante, y por lo tanto encontramos un inversor que podía producir un vídeo de lo que tenían, de ese tema que querían ellos abordar. En el número 4, una guía de un experto en el negocio de la industria de la restauración sobre lo que es un modelo de negocio. Y aquí tenemos que hay un 44%, y realmente, si nos centramos en esta cifra, estamos pensando que es gente de mucha experiencia en la empresa, pero que esa gente aún así necesita saber lo que es un modelo de negocio y cómo se inicia todo esto. También había opciones más complejas, también cómo elaborar un modelo de negocio financiero, cómo poder también calibrar el beneficio. Y aquí realmente todo esto sugiere que hay una carencia de conocimiento en esta industria, pero hemos identificado realmente cómo poder llenar estos huecos, estas lagunas. Esta es muy interesante para mí. Un psicólogo sobre cómo atraer y construir equipos fuertes, felices y eficientes. Evidentemente, esto tiene que ver también con la pandemia, y vemos que también tenemos muchas personas que han dejado la industria, el sector, el ramo, y no quieren volver a ella. Es decir, esta es la primera vez que he hablado con un grupo que esté pidiendo un consejo experto para asesorarles, y están pidiendo la figura de un psicólogo. Quizás podrían haber oído de lo que serían, pues yo qué sé, los dueños de un restaurante, cómo pueden atraer a los clientes, pero ellos identificaron que tenía que ser la figura de un psicólogo. Y también hemos trabajado con psicólogos, incluso con equipos de fútbol, como el equipo
equipo de fútbol de Liverpool, creando esa mentalidad de monstruos ganadores. Y aquí es importante ver cómo se puede encontrar esa coeficiencia y esa coherencia y cómo comprometer y cómo implicar a la gente en el día a día. Y vemos aquí que también tenemos otro resultado que tiene que ver con la pandemia. Hemos trabajado con muchos restaurantes aquí y vemos que ellos trabajan hasta con un 80% de clientes que vienen de lo que es la industria del turismo, y todo esto en la pandemia se tuvo que parar. Es decir, vemos que hay muchos dueños de restaurantes que se dan cuenta de que se necesita tener un restaurante en el vecindario con clientes locales si quieres un negocio que tenga éxito, porque si has cerrado en la pandemia porque tienes que cerrar y 2 días más tarde llegas ahí, pues yo qué sé, repartiendo pasteles en una caja, pues igual esa es la clientela que se va a quedar contigo, la clientela estable, y esto se ha convertido en una prioridad real para aquellos que están en este ramo. Y el número 1, ¿alguien se puede imaginar cuál era la prioridad aquí número 1? ¿Hay aquí alguien lo suficientemente valiente para lanzar pues una suposición que tengan? Bien, el número 1 no nos resultó ser ninguna sorpresa porque desde luego ya habíamos hecho sondeos previamente, pero básicamente lo que quería es la elección de el dueño, del cocinero jefe, de empleados también juniors de diferentes restaurantes, y cada uno que ofreciera sus tres consejos más importantes para reducir el estrés. El GM es un acrónimo en inglés que indica cuando ya tienes más de lo que puedes soportar. Entonces, esto era una prioridad. La prioridad número 1 de las personas con las que hemos hablado es cómo puedo gestionar ese estrés dentro de la historia, dentro de todo ello. Y vemos que esto me ha parecido fascinante y que ha habido respuestas muy honestas. Y dentro de esa lista, en vez de decir, pues bueno, quiero saber acerca de gestión ética, acerca de gestión sostenible, pues nada, quítame esa sensación de estrés, de estar quemado que me está matando. Y esto sería los 5 siguientes. Ya tendríamos aquí la lista de los 10 primeros. Es decir, otra vez hablamos de delegar responsabilidad, de la estrategia para tener beneficios. Vemos otra vez sugerencias concretas para evitar el estrés, para evitar sentirse quemado en el trabajo. Y vemos también que necesita un experto en networking para que les explique cómo buscar y conectar con inversores, con patrocinadores, etcétera. Y yo creo que esto realmente es muy interesante, y aquí me estoy dirigiendo directamente a vosotros como dueños. Vamos a empezar aquí. Hemos desglosado unas cifras relativas a la experiencia que hemos recabado y vemos que la primera prioridad para lo que serían los cocineros junior es qué es un modelo de negocio y cómo empezar uno, y también gestionar el estrés. Después también tendríamos para aquellos de nivel medio la gestión del estrés, qué es un modelo de negocio y cómo empezar uno. Y también, por ejemplo, si estamos hablando de cocineros chefs, la prioridad más importante es cómo atraer y construir una serie de equipos felices, eficientes, y cómo se gestiona el estrés. Y después vamos ahora ya a las prioridades de los dueños. Esta quizás podría ser la razón por la cual hay gente que necesita psicólogos para poder enseñar este tipo de conocimiento, y por qué también el estrés es tan predominante dentro de este ramo. Aquí hay una discrepancia porque los dueños todos los días me dicen que yo no puedo encontrar trabajadores, no puedo mantenerlos, pero la prioridad realmente es mantener al cliente fidelizado, y para nosotros esto es una discrepancia totalmente obvia. Yo he escrito algunos artículos acerca de todo esto. Resulta muy obvia que la prioridad es tu equipo, esa gente que está trabajando en la cocina y que no está alineada con los que están en el negocio. Realmente es muy duro estar en una compañía en la cual no hay una alineación con mis valores, y también evidentemente nos tenemos que centrar sobre todo en ese estrés. Y también queremos intentar, ¿por qué los
los cocineros no obtienen esa formación profesional. Este tipo de carreras o este tipo de trayectorias profesionales son muy prácticas y entonces evidentemente no puedes abrir un negocio, tu propio negocio o empezar algo sin haber hecho un máster en administración de empresas. Es lo mismo en el periodismo. Puedes tener un grado en periodismo, pero necesitas un trabajo práctico. Lo mismo se aplica a los médicos, lo mismo se aplica a los arquitectos. Es decir, lo mismo se aplica a muchísimos profesionales, pero por alguna razón eso no existe para los cocineros. Hay que abordar la profesión, hay que seguir aprendiendo, trabajando y realmente lo que queremos hacer es introducir esta filosofía, esta mentalidad y poder aumentar esas habilidades tan importantes. Hay que tener una formación para ello. ¿Por qué no hacen esto? Primero, porque no tienen tiempo. Siempre estoy trabajando, dicen ellos. El segundo, no sabemos dónde encontrar formación sobre estos temas. Es decir, podemos jugar un papel en esto y podemos crear una serie de batería de recursos para estas personas. Y vemos aquí, por ejemplo, que se tiene que dar un acceso completo a ello. Hay gente que lo puede hacer en la escuela nocturna, hay gente que se puede tomar un tiempo para hacerlo. Pero si yo fuera un dueño y estuviera en este momento dirigiendo un imperio y quisiera formar a mi equipo, yo tendría que decir, ¿puedo realmente proporcionar esto? ¿Puedo ver cómo mi equipo crece? Y vemos realmente cómo así crece el negocio y crece el negocio bien. Así que nos ha parecido que esta discrepancia es una discrepancia interesante. Y tal y como he dicho previamente, si queremos crear recursos de vídeo, lo que queremos hacer es introducir esos 5 temas más importantes para producir recursos en forma de vídeo que sean útiles para la gente en el ramo, como por ejemplo los psicólogos en un equipo de fútbol o como ha hecho Elaine Schoenbecker, que está aquí. Ella es una inversora en restaurantes. Ella invierte en comunidades que no están suficientemente representadas en los Estados Unidos. También es una cabeza de una serie de grupos de gimnasio femeninos y también es una emprendedora muy conocida. Y al final de este año ella ha finalizado también una serie de vídeos en los cuales proporciona un acceso a todo ese tipo de caminos y son realmente cosas muy simples y muy prácticas sobre lo que se tiene que saber para invertir en un negocio. Al mismo tiempo, al siguiente año lo que queremos hacer es continuar exactamente con aquello que hemos estado haciendo, pero en vez de centrarnos, por ejemplo, en todo lo que hemos mencionado previamente, si a nivel holístico nuestro restaurante es importantísimo, tenemos también que aprovechar lo anterior que hemos hecho. La idea es hacer algo similar y hemos hecho un par de sondeos con los profesionales que han estado trabajando en el ramo y también con los consumidores y también tenemos que saber qué es lo que un cliente, un consumidor espera de un servicio importante. Es decir, vemos que también tenemos que introducir el punto de vista de las ventas, de la formación y de tu propia carrera profesional y tenemos que centrarnos en ello. Y tal y como he dicho previamente, y voy a dejar ya de hablar para que me empecéis a formular preguntas, me encantaría, y también esto está en español, si queréis ver los sondeos que hemos elaborado y en este momento estaré encantado de recibir cualquier pregunta que nos hagáis desde el público y comentar cualquier punto que consideréis de interés. Ha sido interesantísimo realmente. Sasha es periodista, ella es escritora y ella es una conocedora de la gastronomía a nivel internacional absolutamente brillante. Sasha, le vamos a hacer unas preguntas a Ryan, ¿verdad? There's someone who wants to share something. ¿Alguien quiere compartir algo con respecto a todo lo que nos ha contado Brian? Nadie. Yo creo realmente que sí, bueno, da miedo, ¿verdad? Enfrentarse a todo este tipo de cosas. Bien, por lo tanto, has seguido una serie de tendencias y con este tipo de sondeos has recabado muchísimos datos e información y ya tenemos un cierto input para debatir contigo. Entonces, este año, René Redzepi conquistó el número 1 en la lista de los mejores 50. Cuando él dio su discurso, dijo que ya no quería ser el mejor restaurante del mundo. Por supuesto, ya había ganado por eso mismo. Pero él quería ser el mejor lugar para trabajar, quería convertirlo en el mejor lugar para trabajar. Y ya hemos visto cómo en diferentes mercados, como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, la discusión, el debate acerca de las condiciones de trabajo y la cultura de la cocina ha crecido y
se ha profundizado al mismo tiempo. Hay más espacio para hablar acerca de ello de forma libre y para realmente abrazar o abarcar ese tipo de valores, volviendo o retrotrayéndonos a determinadas situaciones en el ramo. Me pregunto cómo identificas a España dentro de todo esto. ¿Cuál es la imagen de España en el escenario? En primer lugar, creo que has preguntado algo muy interesante, porque yo fui una de las, acerca de este cocinero, porque fui una de las primeras personas a la que entrevisté y era un poquito difícil entender cuando él decía que queremos el mejor lugar para trabajar en el mundo. Estamos hablando de cuidado de niños, estamos hablando de menos estrés, es decir, bueno, muchísima gente se preguntaba si eso era verdad. Eso es verdad, eso puede ser verdad incluso, o simplemente es una de esas personas que habla de estas formas. Y este es el tema. En el pasado vemos realmente que estás encima de un escenario y realmente pues suscitas un tema, pero eres responsable de lo que estás diciendo y a ver qué es lo que ocurre. Y después lo que hemos visto después de la pandemia es que tienes que hacer esto ahora. Si quieres construir buenos equipos, si quieres mantener esos buenos equipos y quieres tener un restaurante al más alto nivel, tienes también que trabajar con y para tu equipo. Y con respecto a esta pregunta específica, con respecto a España, no he trabajado tanto en los últimos tiempos en España, pero creo que en este momento, sobre todo, ha habido una mejora, pero me parece que hay todavía un desequilibrio que es injusto y entiendo, por ejemplo, que hay gente que está construyendo su carrera en ese sistema, pero hay algunos restaurantes en los que me he fijado en Europa, he observado, sobre todo porque las leyes no son tan estrictas como en Europa. Parece ser que lo que quieren mantener es a un 85% de la plantilla con unos salarios precarios, lo cual no es un modelo de negocio sostenible, porque no solamente además tenemos el elemento financiero, sino el elemento humano. Esto yo creo que nos lleva a reconocer que esa responsabilidad ante el mundo, o la palabra responsabilidad es nueva. A ver, todos somos responsables, se supone que todos somos responsables de lo que hacemos y de lo que elegimos, pero yo creo que en este momento los restaurantes se les ha convocado, se les ha llamado a ser responsables de sus elecciones, es decir, para los clientes es importante saber cómo gestionan todo esto, cuál es la transparencia que tienen. Sí, ¿eso es una tendencia? No, yo realmente creo firmemente que la siguiente generación, o a partir de la siguiente generación, estamos hablando de la generación C, de la generación después de esas, van a tomar decisiones en las cuales en la sala van a tener esos valores que ellos mismos despliegan y que también incluso van a hacer acciones sociales, y la gente va a elegir ir a este modelo corporativo en el cual vemos que hay unos beneficios compartidos y no esa gran corporación donde nada más se quedan unas pocas manos. Yo creo que los medios sociales hacen que todo sea bastante más transparente, porque todo en este momento está bajo esa lente que todo lo amplifica y todo llega a la audiencia. Y de nuevo, la industria de los restaurantes me sorprende realmente porque está mantenida y continúa con el mismo estilo, con la misma organización, la misma arquitectura y estructura de los últimos 100 años. Todavía vemos ahí ese modelo estructural en las cocinas. Tampoco tiene por qué haber un problema con ello mientras funciona en muchos restaurantes, pero realmente me parece bastante extraño cuando se ve a tantos negocios implicados. Ahí yo también me estoy fijando en la técnica, en la medicina, en la ciencia, pero los restaurantes mantienen el mismo sistema que han tenido durante años y años. Es decir, ¿cuál es la receta para este tipo de mundo? Pues realmente me emociona mucho saber cuál es, y vemos que puede haber una revolución tecnológica, y vemos que también hemos visto esto, por ejemplo, pues gracias propiciado a gente como Google, etcétera, y evidentemente pues hay una serie de comidas extraordinarias que se pueden hacer ahí, pero tienen también que englobar otros aspectos como cuidado de los niños, de forma que nadie quiera dejar una organización. Los restaurantes pueden crear un sistema como ese, pueden tener un psicólogo que realmente comprenda, atraiga a la gente. Esta es una pregunta bastante difícil, porque realmente ¿de dónde viene el dinero? Ya sabemos que a veces los márgenes son muy estrechos los que se obtienen, y al final quizás lo que tiene que haber sean menos restaurantes. Igual hay demasiados restaurantes en este momento. Eso para ti es muy fácil de decir, pero bueno, sí, yo creo que quizás haya menos en el futuro, de forma que la demanda crezca y la gente se empiece a dar cuenta de la importancia creciente que cobran los restaurantes. Si no vas a hacer que las generaciones estén comiendo para ti, si tú no creas este tipo de estructuras, se tienen que sentir también
felices, se tienen que también sentir partícipes de lo que se está haciendo, parte de un equipo coefectivo, tienen también que experimentar un crecimiento personal y vemos evidentemente que tienen en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren? Trabajar en un restaurante, porque he visto muchos restaurantes en la pandemia que han empezado también a repartir comida, también puedes suministrar productos de supermercado, puedes también dar clases de cocina, es decir, han descubierto una multiplicidad. Sí, pero entonces de esta forma hemos abandonado este concepto antiguo del restaurante y hemos descubierto algo más. Si mantienes realmente estas líneas de beneficio, vemos que evidentemente todo esto va a tener más éxito que lo que hemos tenido previamente en la pandemia, va a haber más dinero en el banco. ¿Y cómo vamos a gastar ese dinero? Vamos a gastárselo, se lo va a gastar el dueño en vacaciones, lo vamos a compartir, vamos a hacer un sistema que funcione. Yo creo que es fascinante ver todo esto y ver cómo esto puede crecer en una organización si se te da ese camino para crecer, porque yo conozco una serie de organizaciones muy grandes donde la gente no tiene la oportunidad de crecer. Sí, muchísimos modelos están inclinados a este sistema Amazon, construyendo sistemas para que la gente entre y salga de forma muy rápida. Bien, de todas formas, me encanta alguna de las cosas que ha dicho Jessica cuando ha mencionado que podemos empezar otra vez de nuevo y quizás no tengamos las claves para hacer todo ello, pero estamos haciendo una transición y esto realmente es muy excitante. Simplemente lo que voy a hacer es compartir una serie de estadísticas que son impresionantes. Has hablado en este momento de esta resignación, pero el agosto pasado en Estados Unidos un 0,45 millones de americanos han perdido su trabajo y en el Reino Unido 1 millón de personas han abandonado su trabajo. Por supuesto, la industria de la hostelería realmente ha sido en el foco todo este fenómeno porque se ha visto de una forma más dramática, pero la gente piensa con mucha facilidad que la gente se está alargando, corriendo del sector porque la gente va a trabajar en Uber, en Amazon, pero dentro de Amazon la gente también está abandonando sus puestos de trabajo. Por lo tanto, vemos que es un contexto general, el cual es muy complejo. Sí, hay una serie de temas económicos con esa inflación creciendo, con esos precios también de la vivienda creciendo, también esos fondos de inversión para las pensiones futuras. ¿Por qué yo debería trabajar para al final de mes no poder permitirme ni una cosa como una vivienda, ni siquiera cuidar a los niños? Pero yo me pregunto, esta etiqueta que ha sido ya que ha crecido tan rápido como la gran resignación, como decimos en castellano, un significado aún más, ¿no? Como más fuerte. I would like to Me gustaría pensar contigo, Ryan, quizás esto es un gran reseteo o una búsqueda de significado. Sí, realmente esto es quizás lo que ha hecho la pandemia, porque ha matado una parte de la industria que se ha podido quedar también en el peor de los escenarios hasta sin clientes. Vemos que también la línea que recorre todo esto es que tenemos que parar, tenemos que hacer una pausa, podemos reflexionar y tenemos dos opciones. Podemos volver a lo que era la industria de los restaurantes hace muchos años y volver otra vez a construir el castillo de naipes que se cae en un momento, o podemos también hacerlo de forma más pausada, más ralentizada en este momento. Tampoco digo que todo, absolutamente todo tenga que cambiar, pero tenemos que ser abiertos, tenemos que escuchar a profesionales de otros ramos fuera del nuestro propio y quizás volvemos a ese punto de la industria del restaurante, el punto número 2. ¿Eres optimista? Sí, porque lo tengo que ser, porque yo veo restaurantes en todo el mundo. Yo creo que la mesa es el espacio más importante, es el escenario de la vida y realmente es donde yo elijo estar para celebrar la tristeza, para decirle a mis padres que voy a tener un hijo, es donde quizá he tenido mi primera cita, donde quizás me he divorciado, es decir, es donde ya he presentado a tales personas. Es lo que me ha permitido tener una vida. Así que yo soy muy optimista y pienso que la industria de la hostelería es imposible que desaparezca. Es increíblemente importante para toda la sociedad. Lo que me gustaría es que esa mentalidad de la que yo he hablado y esa transparencia que he mencionado esté ahí, porque desde luego el tener un negocio, regir un negocio puede significar una seguridad para tu plantilla y ese es el tipo de creatividad que nuestro ramo necesita.
necesita encarecidamente en este momento y es uno de los sectores más creativos de todo el mundo. Si te centras en ello de forma apasionada, yo creo que tenemos una serie de soluciones en las cuales puede haber una lluvia de ideas que puede provocar una revolución total en el sector de los restaurantes. Bueno, muchísimas gracias, Ryan, y vamos a mantener en mente que los restaurantes son los sitios donde nos hemos descubierto a nosotros mismos, no solamente como talentos, ¿no? Esa gestión de talento, y también hemos descubierto a nosotros mismos como seres humanos, y es lo más importante. Muchas gracias.